una viga y para qué sirve? Es un elemento que debe soportar diferentes tipos de cargas y ser capaz de asumir fuerzas internas tales como flexión, torsión y cortante. Debe ser un elemento que contribuya no solamente a nivel de resistencia, sino también conductividad y rigidez en el sistema estructural. Las vigas pueden clasificarse en diferentes aspectos. Una de estas es según su comportamiento estructural, lo cual se basa principalmente por sus dimensiones, por las cargas que recibe o transmite, y su función dentro de la estructura de un tipo son las vigas principales. Estos elementos cumplen funciones sismorresistentes al ser parte de portillos con columnas o columnas combinadas con muros cortina. Por lo tanto, deben resistir cargas solamente verticales más horizontales cuando se incluyen las fuerzas sísmicas. También deben cumplir con ciertos requisitos que establecen las normas sismorresistentes. Otro tipo son las secundarias, que generalmente no van conectadas a los ejes de columnas ni a los muros, que cumplen las funciones tales como soportan escaleras, entre otras. No tienen requisitos sismorresistentes, pero pueden ser parte del modelo estructural. El tercer tipo son las viguetas. Hacen parte de un piso en dos direcciones y deben soportar cargas solamente verticales. No tienen requisitos sismorresistentes. Vigas de amarre se utilizan en la cimentación con el propósito principal de controlar asentamientos diferenciales. Otro aspecto de clasificación es su sección transversal, ya que pueden ser cuadradas, rectangulares y otras. Por el material utilizado se puede presentar vigas de concreto reforzado, concreto preforzado y acero estructurado. ¿Qué es una columna y para qué sirve? La columna es un elemento vertical que aporta cargas y también es un elemento estructural que resiste la compresión, reste fuerzas horizontales, por ejemplo vientos o sismos. Es un elemento vertical proporcionalmente alargado, estructural. Este debe estar en forma perpendicular a la cimentación. Es la encargada de transmitir las cargas de todo el edificio al suelo por medio de la cimentación. Estas deben concreto reforzado. ¿Qué es una cimentación y para qué sirve? Una cimentación es la parte inferior de la estructura, cuya finalidad es brindarle estabilidad y transferir la carga de esta al suelo que se le soporta. Para realizar una cimentación se debe conocer el tipo de terreno y qué tanto peso debe soportar el cimento. Se puede dividir en dos categorías superficiales, no están a una profundidad tan grande, y la otra categoría son las profundas. Estas llevan a una profundidad de más de 4 metros. ¿Qué es una placa correa y para qué sirve? La placa correa es un tipo de cimiento, es el más tradicional y fácil para realizar en las viviendas. Este debe ir conectando todas las columnas, se hace un armazón de hierro y luego se rellenará con concreto. La placa correa soportará todo el peso de la construcción y la distribuirá en todo el terreno. Muro seco es una mezcla seca predosificada para elaborar mortero cementico de capa delgada, a base de cemento y agregados de granulometría fina modificado con látex y aditivos para altas adherencias y flexibilidad. En esto nos encontramos con una gran variedad de características y ventajas, como alto rendimiento, produce un acabado liso, es una superficie de apoyo adecuada para futuras aplicaciones de pasta, protege la pintura de la humedad y evita que se separe de las paredes, acabado mate, fácil de mezclar y aplicar, producto base de cemento, alta adherencia a la superficie de apoyo, no requiere curado, antihongos, puede ser aplicada en superficies húmedas y secas, fórmula de alta trabajabilidad y no es flamable. Nos encontramos con sus usos, que es dar acabado a las láminas para muros secos, alisar superficies rugosas, aplicaciones en interior y exterior. Mampostería. Sistema tradicional de construcción que consiste en erigir muros y parámetros para diversos fines, mediante la colocación manual de los elementos a los materiales que lo componen, que pueden ser ladrillos, bloques de cemento prefabricados, piedras talladas en forma regulares, entre otros. Son una solución tradicional y eficaz, empleada
en construcciones durante mucho tiempo a lo largo de la historia. Este sistema permite una reducción en los desperdicios de los materiales empleados y genera fachadas portantes. Concreto reforzado es un material compuesto que resulta convencionalmente de la incorporación de barras o mallas de acero en la masa del concreto. En otras palabras, es un concreto que cuenta con armadura metálica interna. Sin embargo, cabe destacar que el concreto también es reforzado o armado con el uso de fibras de diferentes clases, gracias a que el concreto reforzado presenta mayor resistencia a la tracción que el concreto simple. Este es capaz de disimular la formación de grietas y fisuras durante el fraguado a lo largo de la vida útil de la estructura. Asimismo, la deformación abrupta por cargo. Nos encontramos con los tipos de concreto reforzado: concreto reforzado con barra de acero, concreto reforzado con malla electrosoldada y, por último, con el concreto reforzado con fibra. ¿Por qué es importante conocer las propiedades de los materiales de construcción? Los materiales y sus propiedades son importantes en nuestra vida diaria porque cada objeto de nuestra vida está fabricado con algún material. Tomando en cuenta sus características mecánicas, muchos materiales cuando están en uso se someten a cargas y fuerzas. Un ejemplo de ellos son las vigas y los pilares de los edificios. En situaciones como estas es necesario conocer las características del material y diseñar la pieza de tal manera que cualquier deformación resultante no sea excesiva y no produzca una rotura. Otra razón para comprender las propiedades mecánicas de los materiales es para que estos puedan procesar en formas útiles empleando técnicas de procesamiento de materiales. El proceso de materiales requiere una comprensión detallada de la propiedad mecánica de los materiales a distintas temperaturas y condiciones de carga. Construcciones en madera, en acero y en concreto. Impacto ambiental del uso de madera, concreto o acero. El uso de concreto y acero en una construcción tiene un alto impacto ambiental. Al contrario, la madera tiene un bajo impacto ambiental, aunque solo sí existe una regulación en su gestión. Posibilidades de reciclar la madera, el concreto o el acero. La madera, al igual que el acero, son materiales que se pueden reusar y reciclar, mientras que el concreto solo se puede reciclar. El uso de madera, concreto o acero es saludable. Cuando se usa madera, esta es beneficiosa porque reduce el CO2 y es higroscópica, o sea, absorbe la humedad. Con el uso del acero hay que tener cuidado con los residuos de soldadura, ya que estos son contaminantes, y con las pinturas que se usan para proteger este material, ya que las mismas son tóxicas. En el caso del concreto, es uno de los materiales más contaminantes, ya que este produce silicosis del cemento, que es una enfermedad causada por respirar polvo que contiene sílice. Y las gravas graníticas empleadas como áridos suelen ser radioactivas. Rapidez de ejecución cuando se usa madera, concreto o acero. A la hora de usar madera y acero, la rapidez de ejecución suele ser alta, o sea, se construye rápido con estos materiales. Pero si se emplea el uso del cemento, la ejecución de una construcción con este material suele ser lenta, ya que tienen que esperar el tiempo de fragua. Maquinaria empleada para construir con madera, concreto o acero. Una construcción utilizando madera suele requerir maquinaria manual de carpintería. Cuando se usa acero, se requiere de maquinaria manual de soldadura y elementos mecánicos. Por último, para las construcciones con cemento, generalmente se emplean las herramientas manuales, la hormigonera y las vibradoras de cemento. Cantidad de residuos que genera el uso de madera, concreto o acero. Los residuos que genera la madera son nulos. Los residuos que genera el acero son escasos y por último, los sedimentos que genera el uso de concreto son muchos. Durabilidad de una construcción de madera, concreto o acero. Si una construcción se lleva a cabo con madera, esta puede durar entre 4 y 6 generaciones, pero siempre depende del mantenimiento que le den.
En el caso del acero y el cemento, una infraestructura hecha con estos materiales puede durar un promedio de 4 generaciones, pero al igual que la madera, su durabilidad depende del mantenimiento que esta construcción reciba. Ejemplos de construcciones con madera, concreto o acero. En Costa Rica se suele usar la madera para construir cabañas, aunque en la parte interna de los teatros la mayor parte de su construcción es con madera. En la mayoría de las construcciones el acero es un material de contraste. Cuando se requiere hacer un segundo piso en una casa, sin que esta estructura esté encima de la casa, los constructores suelen poner varios postes de acero para que las dos infraestructuras sean independientes. En el país la mayoría de las casas están hechas con concreto, pero actualmente un proyecto que resaltó por estar hecho con este material fue el edificio de la Asamblea Legislativa. Habilidades blandas desarrolladas en este proyecto. Trabajando en este proyecto, algunas de las habilidades blandas que trabajamos y desarrollamos fueron la gestión del tiempo, el manejo del estrés, las habilidades de comunicación, el liderazgo y el trabajo en equipo. Todas estas son muy importantes ya que nos hacen crecer y a la hora de trabajar nos vamos a poder desenvolver mejor ya que nuestras habilidades blandas han sido desarrolladas previamente.